Nos sentimos muy contentos de poder comenzar una nueva semana de estudio de la Palabra de Dios. Hoy continuaremos con el estudio de las naciones. Vamos con esta segunda parte en la que vamos a disfrutar aprendiendo muchísimo sobre cómo Dios nos instruye a través de la historia. Y hoy sí vamos a entrar al libro de Daniel para poder analizar cómo el Señor, Pastor Dani Perla, ha delineado la historia y nos la muestra para que sepamos cómo Él la está dirigiendo. Pero claro, como se hizo la semana pasada, vamos a volver al principio porque hay algunos elementos al principio de la historia que nos van a ayudar. Por eso vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, estamos muy agradecidos porque a medida que avanza nuestro estudio de este trimestre, vamos comprendiendo algunos elementos que tal vez no los teníamos tan en mente a la hora de estudiar tu palabra o de considerar las profecías, pero qué enriquecidos estamos siendo. Por favor, ilumínanos con tu Espíritu, lo pedimos en Jesús. Amén. Agradecemos que nuestro pastor Dani Perla siempre está con nosotros para estos comentarios, porque en la lección, y me gustó mucho esto, se comenzaba con un tema que de hecho se trató el trimestre pasado, y es que tristemente hay gente que ha llegado a creer que el mal necesitaba existir para de alguna manera demostrar el gran amor de Dios. Y esa es una teoría horrible, terriblemente horrible. Y lo aprendimos durante un trimestre sobre esto, pero hoy, hablando del tema de las naciones y yendo al libro de Génesis, al momento en que Dios da su primer mandato a la primera pareja, me gustaría quizás plantear esta primera pregunta para ayudar a todos nuestros hermanos y amigos. ¿Por qué este primer mandato que se le da a la primera pareja? Ya lo leeremos en su momento. ¿Y por qué esta primera interacción con la primera pareja demuestra que Dios nunca tuvo la intención que el mal existiera y que en cambio, si no hubiera existido el mal, nuestra existencia sería diferente, pero que debido a las decisiones humanas estamos en este lugar? Efectivamente, creo que ya deberíamos estar mejor preparados para responder algunas inquietudes que surgen en nuestro caminar diario, y esa tiene que ver, una de esas tiene que ver con eso. Bueno, Dios, su conocimiento que tiene avanzado del futuro antes que suceda, ¿por qué no impidió el mal? ¿O será que Él lo permitió para salir de héroe, verdad? Alguien puede pensar de esa manera. Creo que uno de los conceptos, estoy recordando que explorábamos en el trimestre pasado, era ese concepto, a ese se le llama culpa feliz, de que haya algo negativo que sucede, pero que de eso surge algo positivo. Y creo que nada puede ser más lejos de la verdad, especialmente en relación con Dios. Dios jamás actúa de esa manera, y prueba de ello es que Él, cuando creó nuestro mundo, creó todo lo necesario para la vida, un ambiente totalmente perfecto, cómodo, un ambiente sin pecado. Eso es lo que Dios creó, pero sabemos que ya el mal existía, sí, había surgido en el cielo. Y entonces Dios advierte a nuestros primeros padres. De hecho, esa palabra siempre a mí me ha llamado la atención cuando dice que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardara. ¿Guardar de qué? Guardar es vigilar. Bueno, ya que el mal había iniciado en el cielo y el autor del mal andaba rondando por el universo, entonces era necesario que ellos estuvieran prevenidos. Sí. Y ahora Dios también les prueba su lealtad y su obediencia. De hecho, siempre me gusta como entender cuál es el propósito de la lección de la semana que estamos estudiando. El propósito de la lección de esta semana es mostrarnos la importancia de nuestra obediencia a Dios en contraposición de lo que sucede cuando no lo hacemos. Claro. Y muestra de ello no solo a nivel micro, personal, sino a nivel macro, a nivel más grande, lo que sucede con los reinos de este mundo, lo que sucede con todo el caos que estamos viendo, bueno, a través de la historia y actualmente en nuestro mundo, es la falta de obediencia a la palabra de Dios. Y esto está conectado entonces con el primer mandato, y esto está relacionado con la palabra mandamiento,
que Dios dio al ser humano. Creo que vale la pena que lo examinemos en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo número 2. Y vamos a leer el versículo o los versículos 16 y 17. Que dice de la siguiente manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien, ahí nosotros tenemos esa palabra y mandó. Yo creo que a esta altura de la historia la palabra mandar como que es a veces negativa la connotación, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si yo preguntara a quién le gusta que lo manden, como que ya tenemos, me están mandando, dice, y ya lo vemos negativo. Sin embargo, en realidad cuando aquí se utiliza esta palabra, en el hebreo está claramente conectado a la palabra mandamiento, y si se hace un análisis en el texto hebreo, no lo vamos a hacer ahora del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el mandamiento de Dios está relacionado a don, a gracia. Sí. Es un regalo. Uno dice, un mandamiento, o sea, me están mandando, es un regalo. Bueno, noten ustedes, aquí lo tenemos así textualmente. En primer lugar, el mandato incluía comer de todo árbol. Era positivo. En primer lugar, sí, es positivo. En primer lugar, mira, tienes todo, agarra todo. Bueno, eso es un reflejo de la bondad de Dios, amén, de la gracia de Dios. Casi nunca vemos los mandamientos como bondad, como gracia. No. Siempre pensamos negativo, no toque esto, no esto, no aquí, no allá. Pero eso era lo primero. Lo segundo que tenemos aquí, por supuesto, este mandato incluía abstenerse del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué significa esa frase? Conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué Dios habla acerca de esto? Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 1, porque me gustaría que nosotros entendiéramos esa frase, conocimiento del bien y del mal, en otra luz que normalmente tal vez, o lo entendiéramos un poco más apegado a lo que el texto bíblico quiere decir, para que no estemos especulando por qué. Uno dice, bueno, ¿por qué ya había un árbol que mezclaba conocimiento del bien y del mal? ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? Veamos Deuteronomio, capítulo número 1 y el versículo 39. Muy bien, dice aquí la palabra de Dios. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Ok, noten que aquí está la frase nuevamente, lo bueno y lo malo, y está hablando en relación a los niños. Entonces, ¿sabe qué? Haciendo una comparación con en el texto bíblico, nosotros encontramos que conocer el bien y el mal significa independencia, significa independencia, significa que ahora el hombre se iba a alejar de Dios para explorar por él mismo, porque aquí está diciendo, los niños, dicen, no conocen ni lo bueno ni lo malo. ¿Por qué? Porque los niños todavía son dependientes, no exploran, no van, uno no le permite a un niño, sí, vaya. Bueno, incluso los niños, por ejemplo, no son permitidos entrar a un hospital. Sí, uno no le dice a un niño, sí, entre ahí a la UCI, entre al salón, a la sala de cirugía. No, porque dicen, no, ellos todavía no están capacitados. Entonces, cuando Dios le dice al hombre que no coma del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, lo que Dios le está diciendo es que se mantengan cercano a Él, que siempre le crean, que siempre le obedezcan, que sean leales a Él. Pero si el ser humano no obedece ese mandato, entonces está diciendo independencia. No, yo voy a explorar por mí mismo. Entonces, a eso se refiere ese fruto que dice que Dios también hizo crecer un árbol, que simplemente yo creo que no había nada, la Biblia no nos da ninguna indicación que en el fruto había algo, alguna sustancia, alguna propiedad ahí venenosa. No. Simplemente era el acto, era el hecho de independizarse de Dios, o sea, ya no seguir su voluntad, ya no obedecerle para yo ahora seguir, o para ahora el ser humano seguir su propio camino. Eso es
lo que nosotros podemos decir con respecto al uso de la frase conocimiento del bien y del mal. Wow, qué tremendo. Está muy interesante esta explicación porque nos ayuda luego a responder esta pregunta. Entonces, no todo conocimiento es bueno. Es decir, no todo el deseo de conocer más es bueno, porque lo que vemos es que si en la medida que me separa de Dios, ese conocimiento no deberíamos tratar de buscarlo ni de querer entenderlo. Es como luego dice Apocalipsis, haciendo esa conexión, que algunos tratan de encontrar las cosas ocultas de Satanás, ¿no? Es correcto. Y es que el conocimiento fuera de Dios, ese es el gran problema, fuera de los principios de Dios. Es lo que Proverbios nos va a decir dónde radica la sabiduría. ¿Y qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén, sí. Entonces creo que la Biblia nos habla, sí, el conocimiento es posible, es bueno. Dios puso en el ser humano también la inventiva, la creatividad, yo diría en pequeño, porque nunca jamás Claro. como Él. Pero Dios puso en el ser humano eso, pero siempre obedeciendo iba a ser útil, siempre obedeciendo sus mandatos, los límites que Él había puesto, porque había un límite que al traspasarlo, y era lo que pasó, lo que comprobaron tristemente nuestros primeros padres, al traspasar ese límite del conocimiento, fuera de Él, independizarse de Él, llevaría a la muerte. De hecho, ahí en Génesis, cuando leímos esa orden de Dios, tenemos bien claro que si ellos obedecen a Él, van a vivir. Y eso es bien categórico. Si no obedecen a Él, van a morir. Y no es negociable. No es negociable. No es, bueno, cometió esta falta y lo perdonamos por esta vez, le vamos a dar otra oportunidad. Claro, Dios dio una oportunidad, pero la muerte llegó a ser real, incluyendo la muerte eterna. Solo que Dios decidió asumir en su Hijo, en la persona de Jesús, esa consecuencia para que nosotros no la podamos sufrir. Tristemente, aquellos que no aceptan que Jesús es sustituto de su vida, van a tener que correr con esa consecuencia. Entonces, hermano Gerson, sí, el conocimiento es bueno, tiene muchas cosas, pero cuando lo separamos de Dios, cuando lo separamos de los principios que Él nos ha dejado en su palabra, es un conocimiento que tristemente nos va a llevar al dolor, a la miseria, a la muerte, al caos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ese tipo de conocimiento fuera de Dios parece que es un camino esplendoroso, sí. Porque Eva le pareció alcanzar sabiduría y le pareció que iba ahora a entrar a un periodo de verdadera prosperidad, que iba a comenzar la edad dorada para ella, cuando lo que vemos es caos, dolor, tristeza, y es lo que Satanás siempre ha prometido, pero que al final no puede cumplir. Es lo que dice ese proverbio, que para mí es uno de los textos más, yo le digo que me da más temor en la Biblia. Hay camino que al hombre le parece derecho, recto, Sí. pero su fin es muerte. Qué terrible es creer que yo me independizo de Dios, de la religión, de todo, pero al final yo hago lo que quiero, pero al final es un camino que me conduce a la muerte. Y me gusta mucho esto porque en realidad tiene una conexión con lo que ya dejábamos la semana pasada y continuaremos estudiando esta semana respecto a las naciones, porque como ya se dijo, cada nación o el surgimiento de las naciones tienen a su base la idea de independizarse de Dios, como usted ya decía antes, hacer las cosas, establecer sus reglas lejos de Dios. Y eso se ve tristemente en el caso de Israel, cuando pidieron el rey, ya vimos eso la semana pasada, pero ahora vamos a profundizar ya para entrar de lleno a nuestro tema, aunque hoy es introductorio, mañana hablaremos de Daniel 2, prepárese. Pero, pastor, cuando el pueblo de Israel, que había sido llamado para que Dios fuera su rey, restableciera el orden del Génesis, vamos a decirlo así, en una nación, la nación de Israel, decidió que no quería a Dios, sino que quería un rey terrenal, a una figura humana a la que pudieran seguir, que los dirigiera, porque esto en realidad era exactamente volver al principio y volver a tomar esa decisión que tomaron nuestros primeros padres y conducir a esa nación a lo que conocemos en la historia sagrada, que fue idolatría, luego exilio, finalmente la destrucción. Bueno, solo Dios de antemano era
era el que conocía los efectos devastadores de separarse de él. De hecho, cuando nuestros primeros padres pecaron, Dios prohibió el acceso al árbol de la vida para ellos, porque dijo, ahora es como nosotros, dice, que conocemos el bien y el mal. Ahora, no estaba hablando, Dios conoce el mal en la práctica, no estaba hablando de eso, sino que Dios podía ver el futuro, las consecuencias de su proceder. Y cuando el pueblo de Israel pide rey, ellos están actuando independientemente de Dios, separándose de Dios. En otras palabras, es como decir, ya no queremos que Dios nos gobierne. Sí. Y eso traería como resultado mucho dolor, a tal punto que Dios lo que hizo fue permitirles que ellos fueran gobernados por esas naciones que querían ellos ser iguales. Sí. Interesante, ¿verdad? Como darle a alguien de su propia medicina, ok, tú quieres esto, pasó allá en el camino a la tierra prometida de Egipto a Canaán, querían carne, y yo le digo, está bien, quieren. Envía tanta carne para ellos que hasta les sale por las narices, dice la Biblia. Entonces, es tremendo esto, hermano Gerson, cuando nosotros nos queremos independizar de Dios sabiendo Dios los resultados. Mire, y uno lo ve actualmente cuando uno da un consejo, le dice a una persona, mire, no haga esto. Yo una vez le di un consejo a alguien, no voy a dar ningún detalle porque, claro, pues yo creo que ni la persona misma tal vez lo va a recordar aunque escuche esto. Pero yo una vez le di un consejo a alguien, no tomó el consejo para nada, pues yo lo hice como un líder espiritual que velaba por mis ovejas y no tomó caso del consejo. Pasaron muchas cosas terribles y un día esta persona volvimos a conversar después que habían pasado muchas cosas y me dijo, pastor, si tan solo hubiera escuchado cuando usted me dijo, pues aquel consejo o me dijo que no hiciera esto. Y yo pienso que eso es lo mismo que pasa con Dios. sí. Dios dice, si tan solo tú hubieras escuchado, si tan solo. Bueno, lastimosamente a veces tenemos que aprender que no hay que tocar la cocina caliente, pero lo tenemos que aprender tocándola. Qué lástima, qué triste. No debería ser así. Ya con solo una persona que está tirada en la calle y vemos el efecto del alcohol en su cuerpo, ya todos los demás deberían ver ese solo ejemplo y decir, ya nadie más tiene que hacer esto, vamos a quitar esas bebidas de los estantes donde se vende porque vemos que es malo. Pero no, tristemente cae uno, otro, hasta que nosotros decidamos que vamos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que para hoy esta es la reflexión y el llamado. Como dice nuestro pastor, hay que tomar esa decisión para vivir de lo que sale de la boca de Dios, de la palabra de Dios. Y quisiera, pastor, que orara por nosotros por esto, porque con esto de trasfondo, creo que ahora la lectura que haremos, un poco rápida, hay que decirlo, de Daniel, nos va a parecer todavía mucho más provechosa para saber que Dios está dirigiéndonos y quiere que nosotros estemos con Él siempre aferrados a su mano poderosa. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad por la vida. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Nos das tus dones, Señor, tus mandamientos, que son vida para el que los obedece. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra perspectiva y poder ver que todo lo que tú deseas para nosotros es tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu vida. Padre, perdónanos por todos esos momentos que nos separamos de ti, que seguimos nuestro camino, que creemos que vamos a experimentar y hacer mejor las cosas. Señor, perdónanos. En el nombre de Jesús. Amén.